Hola, buenas a todos. Me pedisteis que subiese un vídeo de ajedrez y he decidido subirlo sobre aperturas, inspirado por la reciente actividad de nuestro compañero de club Rubén Cano. He elegido la variante del avance, la defensa francesa, desde la perspectiva de las blancas, con la esperanza de que a algunos os gusten las posiciones que aquí vamos a debatir y empecéis a jugármela en lugar de la variante del cambio. Este va a ser un vídeo de iniciación en el sentido de que no voy a tratar todas las defensas posibles por parte de las negras, ni meterme en mucho detalle, pero sí espero dar ciertas ideas interesantes y información suficiente para que os sentáis con confianza de que no quedaréis peor en la apertura. Sin más dilación, vamos a empezar. La defensa francesa, variante del avance, se da tras las jugadas E4, E6, D4, D5 y E5. ¿Cuál es la ventaja-desventaja de esta respecto a las demás alternativas del blanco, como pueden ser caballo C3, caballo D2? Pues que restringimos en primer lugar al caballo de casillas negras, que no va a poder realizar la ruta que hace en otras variantes de la defensa francesa, y va a tener que encontrar casillas peores como la de F5. Otra ventaja que tiene es que no damos opción al negro a simplificar la partida y llegar a posiciones de la variante Rubinstein o Fornox que pueden ser bastante tablíferas. Con la variante del avance, si bien no nos aseguramos una ventaja, con las piezas blancas sí que nos quitamos de en medio todas las variantes aburridas que, bueno, el jugador de francesa nos puede llegar a emplear. Desventaja, bueno, al contrario que en la variante clásica en el que ganamos un tiempo jugando E5, aquí lo hacemos sin expulsar al caballo, de manera que las negras tienen tiempo para atacar el centro blanco. Y nos va a costar más defenderlo. Nunca van a ser posibles jugadas como F4 porque simplemente no nos da tiempo. Cosa que en la variante clásica sí sería posible. Y nos van a crear una debilidad en D4 que si no jugamos activo, y con activo no me refiero a apresurarnos, nos vamos a quedar inferior en un final. No vale de nada cambiar todas las torres en la columna C para llegar a un final en el que tenemos la debilidad en D4. He intentado introducir, en la medida de lo posible, un plan típico en la defensa francesa variante del avance, que consiste en jugar el peón a D4 para coger espacio en el flanco de dama, y en las variantes que ha sido posible pues la he recomendado. También he intentado evitar las líneas en las que el blanco se queda con el rey en el centro y juega G4, H4, empujando los peones de su propio flanco. Si bien son variantes respetables, entiendo que a mucha gente no le puedan gustar y no las he recomendado en este vídeo. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con las líneas raras con B6. Desconocía que esto existía antes de ponerme a hacer este vídeo, pero resulta que las negras pueden jugar aquí B6 con la idea clara de cambiarnos el alfil de casillas negras. Aquí, como siempre, C3. Siempre vamos a hacer esta jugada, en la jugada número 4. Y bueno, la jugada más común de las negras aquí, pese a que esta es una variante ya de por sí poco común, es dama de 7. La idea de dama de 7 es no hacer alfil a 6 hasta que nuestro alfil no se haya movido, y es una buena jugada de espera. Otra posibilidad sería jugar C5. El problema es que aquí las blancas tienen una maniobra típica para evitar alfiles de casillas blancas, que es jugar alfil B5 y cuando se tapan de alfil pues volver a D3. De manera que ya no pueden jugar alfil a 6 y nos garantizamos mantener los alfiles de casillas blancas. Es por eso que juegan dama de 7 evitando este jaque. Caballo F3 nos desarrollamos y aquí las negras hacen jugadas de espera hasta que saquemos el alfil de casillas blancas, y en ese momento nos van a jugar alfil a 6 para que no capturemos directamente en A6 y así ganar un tiempo, pero yo recomiendo que esperemos con caballo A3
Es una jugada útil y no hacemos alfil D3 directamente porque alfil A6, alfil por A6 y bueno, esta posición es jugable, no hay ningún problema, pero opino que es mejor esperar a desarrollar el alfil de casillas blancas por los motivos ya mencionados. Caballo A3, C5 y caballo C2. El caballo aquí ayuda B4, defiende D4. Y bueno, a las negras se les acaban las jugadas útiles y tienen que hacer alfil A6 en algún momento. Esta es una recomendación del ordenador, pero ya vemos que es una jugada un poco ya extraña. Mueve el caballo de E a C6 y no es susceptible de que nos lo haga un adversario nuestro, en principio, aunque pueden jugar de todo. Alfil A6, simplemente nos comemos el alfil, aprovechando que ahora se va a quedar el caballo en una posición subóptima, por así decirlo. Al caballo le gustaría estar en la casilla C6, pero le va a costar un par de tiempos llegar. Aquí simplemente nos enrocamos, jugadas normales, no estoy recomendando nada extraño, y aprovechamos que el caballo está en A6 para jugar caballo E2, y aquí volver con el caballo B8 parece lo mejor para dirigirse a C6 con una buena posición agradable de jugar con blancas. No es la línea más crítica esta, con B6, dama D7, pero bueno, tenemos una posición tranquila, ligera ventaja blanca, ventaja de espacio, posibilidades a largo plazo. Si bien he dicho que había intentado elegir variantes en las que no empujásemos los peones en el flanco del rey, aquí parece una buena idea en un futuro jugar G4 una vez se enroque el negro, por ejemplo, o jugar B4 también parece interesante a estas alturas. Bueno, una posición interesante, se puede jugar. Más cosas. Vamos a empezar las líneas principales con una idea un poco extraña. Hasta aquí todo correcto. C5 es la línea principal, C3 es la única jugada que no da ventaja a las negras. Es la única jugada decente aquí del blanco. Alfil D7. Una jugada multiusos. Puede transponer a líneas principales, pero tiene cierto valor por sí misma, como vamos a ver en esta partida, en las que las negras utilizan un plan poco usual. Bueno, se ve de otra forma, pero no con la jugada A6. Yo aquí recomiendo alfil D3, pese a que en principio puede parecer que le da tiempos al negro, como vimos en la variante anterior, pero aquí podemos capturar el alfil y, muy importante y muy buena jugada, capturar aquí D por C5, porque a la recaptura podemos jugar B4 y preguntarle al alfil de casillas negras dónde va a ir. Si va a E7 va a interpezar al caballo, que quiere salir también por esa casilla. Y bueno, en cualquier caso lo que vamos a hacer es atacar la debilidad que se ha creado el negro en B5 al cambiar los alfiles. Con caballo A3 muy buena también. Si lo quiere defender, dama D7 y dama 2 da ventaja blanca. Así que mejor que directamente jugar alfil B5 es cambiar peones. Que si bien también da posiciones muy buenas para las blancas, son un poco más complicadas. Porque ahora, tras alfil B5, tenemos una posibilidad muy interesante que es jugar alfil C2. Parece que nos están cortando el enroque, y es cierto, pero el centro va a estar cerrado, así que no va a importar mucho que no nos podamos enrocar. Y si realmente el negro quiere que no nos podamos enrocar, va a tener que cambiar su alfil de casillas oscuras por nuestro caballo, y nos va a dar mucho ataque en el flanco del rey. Una línea, por ejemplo, la línea modelo sería alfil B4 jaque, alfil D2, A5, para no cambiar directamente, porque en ese caso simplemente capturamos de dama y va a venir caballo C3 expulsando al alfil, no tenemos problemas. Hemos cambiado el alfil bueno de las negras. Aquí capturar no daría gran cosa. Así que caballo C3, jugada muy interesante.
Atacamos el alfil. Si decide capturar, capturaremos de peón. Pero bueno, hay una jugada mejor para las negras, que es alfil c4, quitando el alfil de la amenaza y forzándonos a gastar un tiempo en a3. Ahora captura. Bueno, si retrocede, aquí no pasa nada. A las malas siempre podemos jugar caballo e2 y en roque corto. No hay ningún problema. Viene b3. Expulsamos al alfil y nos quedamos bastante mejor. Así que lo crítico es capturar el caballo. Capturamos de peón. Y bueno, aquí hay varias. Caballo 7, por ejemplo, dama c7. Hay varias jugadas, pero lo importante es que el negro no tiene maneras de explotar nuestro rey en el medio y nosotros tenemos la pareja de alfiles apuntando al flanco del rey. Aquí el ordenador Stockfish en profundidad 30 más o menos da más de +1 para el blanco, para que llevéis una idea. Sugiere jugadas como caballo g5, torre b1, h4, le gustan todas. Así que es una posición muy interesante de jugar, de doble filo, por así decirlo, en la que las blancas están bastante mejor. Siguiente línea, ya nos metemos en líneas más principales. Siguiente línea, las de otra línea para cambiar alfiles de casillas blancas, pero de esta manera no tan sospechosa, que es primero con dama b6. Vemos, jugamos la misma posición y aquí juegan dama b6 para evitar líneas extrañas de las blancas, que bueno, a nosotros no nos importa. Y después alfil de 7. Aquí recomiendo, la idea del alfil de 7 obviamente es jugar al alfil b5 y cambiar otra vez los alfiles de casillas blancas. Solo que en esta vez no nos vamos a crear la debilidad en b5, que a veces sucedía. Yo aquí recomiendo alfil de 3, porque al alfil b5 hay un truquillo que es jugar de por c5. Tiene que recapturar de alfil, porque si recaptura de dama, alfil e3 da mucha ventaja decisiva a las blancas. Así que recaptura de alfil y aquí viene el truco. b4. b4, aquí la mejor es alfil por d3, pero bueno, nuestro rival puede ver que nos estamos dejando un peón y comérselo. Aquí el rey e2 importante para poder jugar torre f1 luego. Básicamente está forzado a capturar aquí. Dama por d3 y bueno, aquí hay varias jugadas para las negras. Yo he elegido una al azar. El ordenador da +1, +1,5. Caballo c6. Bueno, nuestro plan es el mismo, esto lo podéis mirar por vuestra cuenta con más profundidad. Jugamos torre f1 y el alfil de casillas negras no tiene escapatoria. Lo mejor que tiene es alfil h4 para que a la captura se pueda comer el peor central. Pero bueno, como ya he dicho, esta posición es muy buena para las blancas y no hay motivo para no jugarla. Tenemos pieza de más, es una posición todavía con bastante juego y hay que ser preciso, pero tenemos ventaja. Así que la mejor es alfil por d3. Capturar de dama y aquí alfil f8. Jugada extraña, pero que se entiende si vemos esta variante. Si nos enrocamos en corto y el alfil está en e7, tiene un problema bastante serio para sacar el caballo del rey. Y si juega caballo h6, normalmente es una maniobra que vale en la francesa, pero aquí al haber jugado b4 y no estar el peón colgando en b2 después de la captura, simplemente le destrozamos los peones del enroque y nos quedamos mucho mejor. Y aquí no existen temas tácticos. Si decide enrocarse el largo, siempre vamos a tener la ruptura muy pronto en el flanco de dama, todo medio abierto. c4, b5, a4. Básicamente esto es una posición muy buena para las blancas. Así que alfil f8, dejando salida el caballo, de enroque corto y bueno, jugada normal, caballo c6, ligera ventaja blanca, porque hemos conseguido ventaja de espacio en el flanco de dama, planes típicos con a4.
Alfil E3, sacamos las piezas simplemente, tenemos una ventaja de espacio. Y al negro todavía le quedan bastantes tiempos para activarse. Veréis que es muy típico el avance B4, sobre todo las líneas de dama B6, caballo C6, que vamos a ver a continuación. Dama B6, caballo C6 sin C4, vale. Bueno, aquí esta es una de las líneas más grandes de la defensa francesa, de la variante del avance, en la que después de dama B6 juegan caballo C6. Pueden jugar primero caballo C6, dama B6. La diferencia es para evitar algunas líneas de las blancas, pero a nosotros nos da igual. Aquí recomiendo A3, que es la línea principal por otro lado, y hay varias opciones por parte de las negras. Primero veremos alfil de 7. Aquí se ve nuestro plan, bastante ilustrativo. La jugada 3 era para jugar B4 y cuando nos recapturen hemos conseguido que elimine la tensión. De manera que ahora tenemos ideas de caballo C3, por ejemplo. Aquí la mejor jugada para las negras y la única que le da una posición razonable es torre C8 para evitar precisamente caballo C3, porque viene esta maniobra tocando la dama y luego puede venir a C5 con una ventaja estratégica considerable para las blancas. Aquí alfil E3 elegido, siempre me gusta más en E3 que en B2, a mí personalmente. Bueno, caballo H6, sacamos el alfil por D3, que es su mejor casilla en la defensa francesa, apuntando a H7. Sacrificios griegos pueden suceder si el negro no juega correcto. Y aquí, bueno, tiene un par de opciones, venirse a F5 o a G4, que en este caso nos va a dar igual porque mi recomendación es jugar en bloque corto contra las dos. Y si captura, pues no pasa nada. Hemos abierto la columna F para atacar y, bueno, tenemos muy buen control del centro, F6 no nos da miedo y una posición bastante buena para las blancas. Ventajilla, despacio, posibilidades de ataque, nada grandioso, pero ahí está. Otra opción, que normalmente suelen ser peor, es definir rápidamente la tensión en el centro, pero para no tener que ir a H6 con el caballo, como veremos a la línea principal. De esta manera puede venir a E7 y no existe la captura en C, que sería la respuesta del blanco en estos casos. Pero claro, tiene un inconveniente, y es que al haber capturado en D4 se nos liberó la casilla C3 para el caballo. Y bueno, él puede realizar la misma maniobra que la línea principal, pero ahora tengo dama 4, caballo 4, perdón, se tiene que ir con la dama. Y bueno, hemos conseguido nuestra maniobra. Bueno, no es lo mejor venir a C4 directamente, alfil F4 es mejor porque hay temas con F6. Pero bueno, después de alfil E7, torre C1, vemos que la dama no está especialmente bien colocada en C7. Si se hubiese ido a D8 no hubiesen habido temas con F6. Una muy buena posición del blanco, por lo general no es bueno definir tan rápido la estructura en el centro y permitir que saquemos el caballo por C3. Bueno, la línea principal en mi opinión, aunque las otras son respetables, caballo H6, aquí recomiendo B4, que es la idea otra vez de jugar a 3. C por D4, jugamos a C por D4, que básicamente es obligada, porque si capturan en B aquí tenemos un control muy grande sobre esta casilla, la columna abierta, esto es ventaja prácticamente decisiva, tiene que comer en C. Aquí la intermedia, alfil por H6. Aprovechando que una vez más el peón de B no está colgando. G por H6, C por D4. Y aquí la mejor es alfil D7. Y esto tiene un motivo. Alfil D7 es una jugada muy táctica que prepara el sacrificio de una pieza en caso de que juguemos caballo C3. Error grave. Aquí pueden las negras sacrificar el caballo y tienen ventaja decisiva. La torre viene a C1, aquí toca. Básicamente vamos a perder el caballo más los dos peones que hemos perdido por los que nos han sacrificado la pieza y estamos perdidos.
De ahí alfil de 7, de ahí que alfil de 7 sea la mejor jugada aquí. Si nos hacen torre G8 de primera, que parece muy lógica, evita que saquemos el alfil, pues tiene el problema de que permite caballo C3 y ahora caballo por B4 no vale porque el alfil de casillas blancas no está controlando la casilla 4. De manera que tenemos la jugada intermedia, caballo A4. Si se viene a 5 no pasa nada, nos comemos el peón, esto está defendido. 2 veces además. Fil por B4, esta hay que sabérsela, bueno, nada de tapar con el caballo, jugamos rey E2 y después de alfil de 7, por ejemplo, tampoco es que haya nada mejor. Parece que el rey está en el medio, pero el centro está cerrado y tampoco hay mejores jugadas para el negro que alfil de 7, intentando activar la torre que le queda. Pero aquí tenemos caballo C5, tocamos la dama, tocamos el alfil y ventaja decisiva para las blancas. A veces es necesario entrar en estas líneas en las que se nos queda un poco extraña la posición, pero tenemos pieza de más y si sabemos que estamos ganando hay que jugarlo. Por eso alfil de 7, aquí ya hemos dicho que no vale caballo C3 por el golpe táctico. Pero bueno, aprovechamos que no ha jugado torre G8 tocándonos el peón para sacar el alfil. Y una vez lo tenemos fuera podemos responder a torre G8 con el roque corto. El roque corto, ¿qué pasa? Que aquí se hace cualquier otra jugada que no sea G4. Tocando D4 el ordenador ya da ventaja decisiva de las blancas. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Caballo C3 es una amenaza muy grande, estratégicamente hablando. Viene caballo A4 y caballo C5. Las torres se coordinan perfectamente en C y en A o en C y en B, empujamos los peones del flanco de dama, estamos ganando. La única jugada que previene esto es torre G4. ¿Por qué? Porque toca el peón 3 veces, lo estamos defendiendo 2 y vemos que no se puede defender. No hay ninguna jugada que defienda el peón, pero aquí tenemos justificación táctica otra vez de nuestro juego con la jugada H3. Si el negro se va a una casilla aleatoria, caballo C3 otra vez, ventaja decisiva, como siempre. Así que torre F4 mantiene la amenaza sobre D4 y jugamos G3. Aquí lo temático es que no sacrifique la calidad. Aquí lo mejor es capturar de dama. Y después del cambio, caballo por importante alfil H5. Tocando en F7, evitando en roque largo. Y bueno, es cierto que las negras tienen cierta compensación por la calidad, tienen un peón como mínimo, pero no deja de ser cierto también que tenemos más material y que objetivamente estamos un poquito mejor. Y bueno, hemos conseguido salir de la apertura en una posición objetivamente un poquito mejor, no nos podemos quejar. Vamos a ver la línea principal que nos hemos dejado aquí, que es contra A3, jugar C4, que entramos en las líneas más complejas de la variante del avance y dan igualdad. Esta es la línea más crítica y en la que tenemos que andar con más ojo. Bueno, vamos a verla. Aquí. E4, E6, D5, vale, todo típico, dama B6 primero, por ejemplo, pueden jugar caballo C6 primero, como ya hemos dicho. Al final todo acaba transponiendo, hay que simplemente acordarse de los esquemas, si sacan la dama y el caballo, o el caballo y el alfil, como veremos más tarde, hay que acordarse simplemente por qué plan están atando las negras y jugar en consecuencia. Siempre jugamos C3, caballo F3, de todas maneras, caballo C6, A3 y aquí la más dura C4. La idea de que no nos podamos expandir en el flanco de dama. Cierran completamente el flanco de dama y ahora las negras en muchas variantes van a estar seguras para no tocarse el largo. Bueno, aquí caballo de 2. Caballo A5 puede parecer un poco extraña, pero la idea es que, por ejemplo, es imposible la jugada caballo 7 por el golpe táctico típico, que es alfil por C4.
esto igual lo habéis visto por ahí, enceladas en la apertura. D por C, caballo por, y ahora hay un doble en... Ahora hay un jaque en D6 inevitable. Y el problema es que luego va a caer F7. De manera, si movemos la dama, mueve el rey, no se sabe qué casilla es peor y luego cae F7. Con ventaja decisiva. Así que caballo A5, se prepara, defiende P3, evitando todos estos temas, y aparte defiende C4, de manera que ahora es posible sacar el caballo. Yo aquí he decidido proponer un esquema que básicamente va a ser lo mismo contra todas las jugadas del negro prácticamente. Tampoco puede hacer nada en contra de nuestro esquema en particular porque el centro está cerrado y aquí, como veréis, los planes son a muy largo plazo y no hay nada inmediato. Alfil D7, lógica, saca el alfil, se prepara para enrocar el largo, H4. Nuestro esquema va a ser siempre jugar G3, H4 y después el alfil H3. Aquí hay varios planes del negro. Vamos a empezar con el enroque largo, alfil H3, como ya hemos dicho. Me he centrado en dos planes en particular. Como he dicho, podemos jugar esto contra todo. Y la idea de enroque largo tan pronto, antes de realizar el otro plan que veremos luego, es poder jugar aquí F5. Aquí hay dos jugadas. Las dos son razonables, pero bueno, el módulo decía que después de E por D, E por F, G por F, el negro estaba algo mejor. Estoy seguro de no haberlo puesto la profundidad necesaria para que se dé cuenta de que la posición del blanco es buena, porque aquí hay partidas desde el lado blanco, por ejemplo, de Peter Spittler contra Rapport, creo que era, no me acuerdo muy bien su rival, pero partidas de muy alto nivel jugadas con las piezas blancas. Y bueno, me parece una jugada interesante, por F6 se puede jugar, pero bueno, el ordenador recomienda caballo G5, amenazando un doble, y ahora el negro tiene que elegir entre dos jugadas, no nos vamos a meter mucho en profundidad. Para evitar el doble solo hay dos, alfil E8 o caballo H6. Caballo H6 evita H6, así que ya no te pueden echar el caballo. Aquí, bueno, una línea de ejemplo sería esta. Lo dicho, posiciones confusas en estas líneas y no me voy a explayar mucho, pero una línea de ejemplo. ¿Qué puede suceder? Puede no suceder. Si queréis un análisis más en profundidad, bueno, me lo podéis pedir luego o analizar por vuestra cuenta con el módulo. Hay muchas posiciones interesantes. Como ya he dicho, a mí me gusta más E por F6, pero esto ya es personal. Al módulo no le gusta tanto. Al módulo le gusta para el negro esta posición, igual en más profundidad, como ya he dicho. Le empieza a gustar el blanco. Caballo 7 es otro plan que he jugado yo con las piezas negras por internet. Es un plan un poco más lento, pero la posición está cerrada y se puede realizar. Y es un plan bastante extraño si no estáis acostumbrados a ver esto. Bueno, nosotros seguimos con lo mismo. Yo he recomendado aquí un esquema en el que siempre hacemos las mismas jugadas. Y aquí el negro hace dama C7. La idea de dama C7 es vaciar la casilla B6 para este caballo, que va a realizar la ruta del bacalao, como dice Colette. Desde C7 defiende también indirectamente la ruptura con B3 o B4 porque está tocando C3. Así que, teniendo eso en cuenta, no es una jugada tan rara. Y nosotros no podemos hacer gran cosa. Aquí continuamos, terminamos el desarrollo y yo aquí recomiendo H5. Parece un poco extraño avanzar los peones del flanco del rey cuando sabemos que el negro se va a enrocar el largo. Pero la idea es dificultar con H6 la jugada F6 al eliminar al peón de G. Y de todas maneras, nosotros tenemos ventaja de espacio en el flanco del rey. No tenemos que tener miedo de jugar en este flanco. De hecho, es lo que debemos hacer en la mayoría de las ocasiones, porque al negro le va a resultar muy difícil traspasar estas piezas que tiene por aquí al flanco del rey. Y si bien nuestro rey va a estar un poco a la intemperie, vamos a tener una mayor cantidad de fuerzas en este sector del tablero y las combinaciones tácticas siempre nos van a beneficiar.
Bueno, aquí... A ver qué le recomendé. Recomendé H5, caballo E1. Es una jugada para el que no le gusta H5, con la idea de jugar F4 más tarde. Y aquí o F4 o dama H5 directa, o juntar varias ideas. Una jugada interesante, ¿no? Caballo E1 para después de caballo B6, que quiere venir a esta casilla con el alfil seguramente. Puedes jugar F4. Pero bueno, yo recomiendo H5 y tras caballo B6, con la misma idea de venir con el alfil A4 y reciclar este alfil horrible, jugamos H6 y lo mejor es G por H6. Aquí hay una partida jugada por dos grandes maestros, igual os suena el nombre del primero, es Tigran Petrosian, en el que el negro jugó G por H6 y... avanzó el peón y se quedó en una posición inferior. Porque vemos que ahora no se va a poder jugar nunca F6 y aunque perdamos el peón, o no lo perdamos, se puede defender, la verdad, va a ser muy difícil esta ruptura y es prácticamente el único juego que tienen las negras. Este es un sacrificio, de hecho, para evitar contrajuego. Ahora es muy difícil realizar esta ruptura sin dejarnos un peón pasado. Y bueno, el campeón del mundo Petrosian ganó esta partida. Creo que es una partida bastante famosa, de hecho. Me suena haberla visto en el canal de Ben Feingold. Bueno, la mejor, según el módulo, era capturar el peón, por lo menos que nos han evitado las ideas de F6, tener un peón. Y bueno, este es un esquema en el que podemos salir al paso y conseguir buenas posiciones contra la idea de C4. Y no tenemos que memorizar mucho, ¿no? G3, H4, alfil H3, luego nos enrocamos y empujamos el peón de H si no juegan F5. Si juegan F5, pues caballo G5 o mi recomendación personal, que creo que es mejor, capturar el peón y luego enrocarnos. Y jugar contra este peón aquí retrasado. Y con que su rey todavía le quedan unos pocos tiempos para estar a salvo del todo. Bueno, con esto creo que tenemos información suficiente sobre esta variante, así que vamos a pasar a la siguiente. A ver si consigo cerrar esto. No parece ser posible. Bueno, pues con 100.000 ventanas abiertas. Nos quedan las variantes en las que las negras juegan caballo C6 y alfil D7. Que en mi opinión no es lo más común, pero en la práctica magistral parece que hay más partidas con este orden de jugadas que con el otro. ¿Cuál es la idea de alfil D7? Bueno, que A3 pierde fuerza, porque al no estar la dama en B6, que sinceramente estaba mal colocada en todas esas variantes, pues C4 es mejor. Es una variante mejorada de la anterior y por lo tanto he recomendado otra cosa, que es alfil E2. ¿Cuál es la ventaja para las blancas en esta variante? Bueno, no nos están presionando el centro tan rápido. Así que podemos desarrollar el alfil E2, que bueno, también era posible en la otra variante, pero que me gusta más en estas líneas porque no hay líneas tan forzadas de igualdad para las negras. Aquí hay varias ideas, las ideas con caballo de G7 y las ideas con F6, que creo que son las más duras. Caballo de G7, bueno, nos enrocamos y aquí, bueno, tiene dos planes, el negro, uno es jugar el caballo a G6 y otro es jugar el caballo a G5. Contra caballo G6, la idea que yo recomiendo es jugar G3 con la idea de poder jugar H4. Vemos que H4 ahora mismo está defendido dos veces, así que no era posible. La preparamos con G3. Una jugada, por ejemplo, alfil E7, jugamos H4 y en el momento en el que se enroque en corto, pueden jugar H5, forzando el caballo a H8. Ese es el plan. Si juega, por ejemplo, F6, una alternativa interesante, en vez de alfil E7, capturamos el peón, captura de dama y aquí yo le recomiendo, la que más me ha gustado de las que he visto, es alfil E3. Se puede jugar primero alfil G5, forzar la dama F7 y luego alfil E3, pero bueno, a mí me ha gustado esta. C por D, capturamos de caballo y... Bueno, si capturamos de peón y se le queda aquí un peón retrasado.
o incluso de alfil podríamos capturar, pero lo más normal es que nos jueguen alfil D6 y aquí pues la idea es jugar con F4 y cimentar la debilidad del negro. Decir que esto es igualdad, el negro tiene suficiente actividad de piezas para justificar el peón retrasado en E6. Pero bueno, siempre es más fácil jugar estas cosas con blancas, puedes ir mejorando las piezas poco a poco y poner presión en este peón. Me parece una posición interesante en la que unas tablas no parece un resultado que vaya a suceder con frecuencia. El negro siempre puede cambiar aquí y no vamos a tener gran cosa, pero vamos a tener algo. Podemos capturar de alfil y nada, a jugar esta posición que es muy sana para los dos colores, aunque yo prefiero el color blanco. Y con esto creo que no se me ha olvidado nada. Tenemos una preparación suficiente para enfrentar a las negras en la defensa francesa variante del avance. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y si os ha quedado alguna duda o hay algo en lo que queráis profundizar, si os gusta alguna línea en particular y queréis que lo vea con partidas, que no me daba tiempo en este vídeo si quería dar pinceladas sobre todas las líneas, pues se me iba a hacer un vídeo muy largo y no podía hacerlo comentando partidas completas y viendo los planes con más profundidad. Bueno, pues eso, si queréis que explique algo con más profundidad, pues me dejáis un comentario y perdón si me he saltado alguna línea o se me ha olvidado algo porque es un vídeo bastante largo y es el primero que hago sobre aperturas y bueno, estas cosas pasan. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.